reflexiones. Ay, momento de reflexionar un poco. ¿Cómo se ven en este miércoles, donde estamos todos pendientes de lo que está sucediendo en el Congreso, donde además pasa, ¿no? Todos los días pasa algo, donde también estamos muy preocupados por la salud pública? Y está Giancarlo Quadrizzi por aquí con nosotros, como todos los miércoles. Momento, ¿no? Abrimos el paréntesis para reflexionar un poco y ver más allá del zócalo, ¿no? Donde vos o muchos, ¿no? Forman su opinión y se quedan con eso. ¿Cómo va, Giancarlo? Buen día, qué responsabilidad, ¿eh? Qué responsabilidad romper Bueno, la cultura de la frase corta sí. y la reflexión rápida e impactante. Y lo ¿no? que crees, no importa lo que es lo que crees, ¿no? Lo que pensás. Y hablando de eso, digo, bueno, me parece que un poco el tema, vengo pensando, digo, ¿no? Estamos en una semana muy particular para la psicología. El día de ayer, 8 de octubre, se celebra en Latinoamérica, en nuestra América, el Día de la Psicología Americana. Mañana se celebra el Día Mundial de la Salud, el 13 de octubre se celebra el Día del Psicólogo. Así que estamos de parabienes. Sí, claro, cerrando hospitales estamos acá, ¿no? ¿Sí te parece que las fechas acá no nos traen esas cosas? Perdón, sí. Jean, psicología americana, ¿en base a cuál es el hito? No sé si el nacimiento o alguna fecha vinculada con Ernesto Che Guevara y la liberación. Porque si hay un componente importante de la psicología nuestra americana, es la psicología de la liberación, la psicología de la emancipación. Es algo que es bastante característico de distintas corrientes. Por ejemplo, la psicología comunitaria a la que yo adhiero está muy vinculada en este sector del mundo, a diferencia de la psicología comunitaria del norte, a procesos de emancipación, digamos, de los sectores más oprimidos, ¿no? ¿Y la comunitaria del norte, dónde pone está más la... vinculada a procesos más puntuales de las comunidades, que yo, por ejemplo, en Estados Unidos, Claro. James Kelly, que es el creador de la psicología comunitaria en el capítulo, bueno, eran las comunidades, por ejemplo, de hospitales psiquiátricos, o en Europa, como dice Alipio Sánchez, más vinculada a procesos comunitarios de mejora, qué sé yo, de una institución o de un barrio. Pero claro, como la opresión no es un tema central en los países opresores, me quedé pensando con esto de alguna manera, la semana de la salud o de la salud mental. ¿Es casual que justo sea el cierre del Bonaparte? Porque recuerdan que cuando fue el Día de la mujer sacaron el Salón de la Mujer. Sí, por eso decía, ¿no? Como que siempre que hay fechas características. Al menos en Macri, en la gestión Macri fue muy claro que cada día, cada efeméride nuestra era acompañada por el gobierno por algo que iba a romper eso. Digo, yo recuerdo el 24 de marzo la visita de Obama como presidente casi saliente y lo hacen en la ESMA. El 1 de agosto desaparecen a Maldonado. Bueno, no es casual porque exactamente se trata de romper los símbolos que generan cierta capacidad de construcción de comunidad, de cohesión, de intencionalidad compartida hacia algún lugar, ¿no? Sí, y el nombre, ¿no? Laura Bonaparte, también una activista de los derechos humanos. Y sí, estaba mirando por aquí, tiene que ver con el día del fallecimiento del Che Guevara. El asesinato. Del asesinato. Y donde... acá dice que ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de humanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todas un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados. ¿Sí? Y la idea, claro, dice esta decisión, simboliza la inmensa figura de Che Guevara y que quiere subrayar los ineludibles vínculos y compromisos de la psicología con el hombre latinoamericano y su entorno. Diría este gobierno todo zurdo, claro, porque hoy se anula todo desde esa discusión, ¿no? Ya está. Y se anula todo, eso es lo interesante, ¿no? Entonces digo, bueno, en todo este contexto poder centrarnos un poquitito en este evento que forma parte de lo que yo estoy pensando como el terror nuestro de cada día, ¿no? Que son decisiones que rompen la lógica que se trata de establecer, digo, en este caso yo creo que la lógica en la que tiene que instalarse cualquier decisión vinculada a la salud mental de la población es el Plan Nacional de Salud Mental,
que está vigente hasta el 2027, ¿no? Que se creó el año pasado, que le dimos un tiempito, un plan nacional de salud mental que está muy acorde con las reglamentaciones y regulaciones internacionales vinculadas a la salud mental. Digo, el año pasado fue un evento a fin de año internacional muy importante, donde el año pasado hubo como un foco muy importante en la salud mental. Luego, pasado de la pandemia, como que se pudieron producir algunas direcciones, generar algunas cuestiones, y salieron como muchos documentos internacionales sobre cuáles son los parámetros que tienen que regular la salud mental a nivel global. Y el programa nacional, salió el Plan Nacional de Salud Mental con mucha coincidencia con estas reglamentaciones internacionales. Entonces, digo, y decíamos desde el Observatorio Social, en el análisis que hicimos de un informe sobre el acceso a la salud mental, que era clave que la salud mental se convierta en una política de Estado, es decir, una política que trascienda a los gobiernos, porque requieren procesos largos, y procesos largos para la construcción de la salud mental, así como para la transformación de los procesos que se van dando, ¿no? Entonces digo, bueno, tomar una decisión en términos de salud mental tendría que ser en un mundo gobernado por la razón, por la inteligencia, por el bienestar, digamos, la razón y la inteligencia orientadas al bienestar de la población y a la construcción de comunidades saludables, ¿no? No diría que esto no tiene inteligencia, que esto no tiene una construcción, pero está orientada a romper estas inmensas mayorías, construir una política basada en individuos que hablan a otros individuos, y que así pueden sostener lo que puedan sostener. Digo, es interesante la Asociación Gremial de Psiquiatras de Argentina. El año pasado, cuando Milei afirma categóricamente que si alguien se quería suicidar era problema de él, y que si alguien consumía que lo haga, pero que no lo haga con su plata. Ahí otra vez, la mía, digo, de donde sacaste que la plata del Estado de una persona, ¿no? Salió a decir que esto era muy grave, que no se podía aceptar que estas cuestiones sean puestas en boca de un candidato a presidente en aquel momento, porque tenía consecuencias sociales, ¿no? Bueno, esto me parece que tiene que ver con una inteligencia, con un modo de construcción, que es importante, al menos, ponernos a pensar un poquitito y decir, esto del cierre de los servicios de guardia, de internación, hechos con, digo, yo escuché muy poco de los argumentos oficiales, porque salimos todos a defender un hospital. En principio, digo, nadie dice que no haya que modificar nada en la salud mental, pero sí lo que decimos es que en la medida que sos un Estado tenés que hacerlo en base a evidencias, ¿no? Y decir que, no sé, yo lo que escuché, e insisto, no pude encontrar muchas informaciones, bueno, se cierra porque hay solo 19 internaciones, 500 profesionales para 50 pacientes, digo, información que se dice sin ninguna base. Sí. Digo, la evidencia lo que tiene que tener es que todos tenemos que llegar a los datos que formulan y poder verlo, ¿no? Y que el argumento tendría que ser un argumento poderoso, digo, en el sentido de que decir que se cierra un hospital porque tiene pocas internaciones, o evaluar un servicio de salud mental por la cantidad de internaciones, es, desde el punto de vista de la salud mental y de la ley de salud mental, es una reflexión que no tiene sentido, digo, porque exactamente la ley de salud mental lo que busca es que haya la menor cantidad de internaciones. Igualmente no es que tienen ese número de internaciones, los números que comparten las personas que trabajan en el hospital son otros y las atenciones son otras, pero aparte no tiene nada que ver, digo, ¿no? Ayer mencionaba que si entras a la página de argentina.gov.ar y vas al hospital Bonaparte, te explica todo lo que hace, ¿no? Que ves la atención al paciente, atención a niños y adolescentes, también tienen una atención en adicciones, ¿no? Y atienden a las poblaciones más vulnerables que si lo dejas al mercado no tiene ninguna ganancia, ¿sí? Pero bueno, es complejo ver esto, porque aparte acá se ve, también lo tiene la página oficial del gobierno, y que la argumentación sea esa, cuando aparte pensar que va a ser, si esto lo pueden hacer y ¿no? y se concreta, esto es la misma suerte que van a correr los demás hospitales. Claro. Bueno, la salud mental en general tiene un lugar bastante segregado en términos de la salud, digamos, entonces no me extraña que hayan arrancado en cerrar
en querer empezar a cerrar o a desmantelar los servicios del Bonaparte en lugar del Posadas, que va a generar otra resistencia, otra cuestión, porque, bueno, así como la salud mental es algo complejo, que no se puede definir por una sola variable, que no se puede definir porque te entró un virus y tuviste una enfermedad que se cura con un remedio, sino que es algo muy complejo, que afecta mucho a la población. Voy hoy al Día de la Salud Mental, que se celebra mañana a nivel mundial. Este año se propuso trabajar en la salud mental y el trabajo. Digo, la salud mental en los ámbitos laborales. Y una de las cuestiones que tiene el trabajo y la salud mental tiene dos componentes. Uno, claramente, el lugar de trabajo puede ser un lugar de generación de salud mental o de padecimiento mental, ¿no? Depende de cómo se dé ese trabajo. Ahora, también, una de las cuestiones que hace que la salud mental impacte positivamente en el trabajo es la previsibilidad. Saber que uno va a tener más o menos alguna secuencia en la que hace algo y a fin de mes cobra el sueldo, o que si pasan tantos años tiene antigüedad, o que si se forma mejora sus condiciones. Mientras más previsible sea el ámbito laboral, más bienestar genera, ¿no? Imaginémonos en un momento donde efectivamente lo que se pone en duda, por ejemplo, en los trabajadores del Bonaparte, es si van a trabajar o no van a trabajar. Sí. Y esto se ha visto claramente, o en los estudiantes, estamos teniendo muchos eventos de intentos de autolesiones, autolesiones claramente, en ámbitos universitarios y en ámbitos laborales, estatales, porque lo que se rompe es esta continuidad, esta proyección, esta posibilidad de decir lo que es hoy será mañana, ¿no? Sí, bueno, como les pasó a muchos que se les venció el contrato y de un día para otro les llega el mail y están, bueno, todos esperando, bueno, me tocará a mí. A mí me lo renovaron por 3 meses, porque la renovación igualmente para el que no lo despidieron ahora es por 3 meses más. E imaginémonos cómo construir, cómo sostener un plan que requiere necesariamente de una secuencia temporal, en una secuencia temporal que tenemos como 3 meses, de horizonte, ¿qué formación puede hacer? Yo el año pasado, por ejemplo, se definió un plan de capacitación en salud mental comunitaria. ¿Qué pasó con ese plan? ¿Se implementó o no se implementó? Si se dejó de implementar, ¿por qué se dejó de implementar? Porque cuando uno ejecuta políticas públicas, tiene que hacerlo en base a las evidencias del resultado de la política pública. En relación a la ley de salud mental tenemos este problema. Básicamente, desde que surgió la ley de salud mental, lo que tenemos, y esto es lo que dicen las comunidades de usuarios, es una falta de implementación de la ley de salud mental en la medida en que tiene que implementarse para ver si funciona, si no funciona. Entonces, muchas veces dicen, se quejan ahí, déjennos tener hospitales monovalentes, hospitales psiquiátricos, y esta es otra discusión que se pone en relación al hospital de salud mental Bonaparte, que dicen, los que defendían, leía una nota en Infobae, los que defendían la ley de salud mental y decían que había que cerrar a todos los manicomios, ahora se quejan porque queremos cerrar este hospital. Bueno, a ver, que no haya más hospitales psiquiátricos, monovalentes, manicomios, implica todo un trabajo que haga que no haga falta que estos hospitales estén y que hayamos construido otras respuestas efectivas y eficaces. Pero la internación sigue existiendo como Completamente. Último recurso. ¿Sí? Pero no es que desapareció. No, claramente, esto que habíamos charlado con Chano Carpentier y lo que siempre dice la madre de Chano Carpentier. El asunto no es que no haya internación, el asunto es que la internación no esté definida unilateralmente por una persona médica por tiempo indeterminado. Lo importante es que pueda haber una internación, que esta internación esté definida por un equipo interdisciplinario. Los que defienden dicen, sí, pero si en los hospitales psiquiátricos hay equipos interdisciplinarios. Sí, hay equipos interdisciplinarios dirigidos exclusivamente y hegemónicamente por un médico. Lo que se trata es que no haya un componente que tenga el poder sobre los otros y que ese componente que tiene el poder sobre los otros, sobre todo, no esté direccionado por el poder farmacéutico, ¿no? Que es mucho más fácil de dirigir hacia un psiquiatra que hacia un psicólogo o un trabajador social que no administra medicación y en consecuencia tienen intereses menos evidentes con el complejo farmacéutico, ¿no?
Y bueno, y que este proceso sea un proceso cuidado en el que todos los meses se audita, se monitorea, y va teniendo otras cuestiones. Yo lo que digo es, y lo que me llamó la atención y que me preocupa de nosotros, es que salimos a defender el hospital, y me parece bien defender los hospitales y defender las instituciones públicas, pero me parece que tenemos que volver a poner en agenda el tema de la Ley Nacional de Salud Mental, y que si en todo caso hay que hacer una modificación de esta ley, esta modificación esté hecha en base a la evaluación de los resultados de lo que se implementó, y no de lo que no se implementó. Porque esa es la otra, ya lo hemos dicho con bastante énfasis, cuando en el 78 en Alma Ata se declara salud para todos en el año 2000, fíjense que no llegamos, y después dicen, no, la salud, la atención primaria de la salud no funciona. No funciona, no es que no funciona la atención primaria de la salud. No sé, lo que se implementó no fue atención primaria de la salud, y de hecho no funcionó. Cuando uno, y me parece que es un poco la lógica, ¿no? Decir, la Ley Nacional de Salud Mental no funciona. Bueno, no funciona porque requiere un trabajo de largo plazo. ¿Podés dar 2 o 3 tips de la Ley de Salud Mental para que entendamos lo que no entendemos? Este es uno, digamos, por ejemplo, que la internación es el último recurso, que tiene que estar determinado por un equipo interdisciplinario, que tiene que estar sometido a evaluaciones mensuales, y que tiene que hacerse centrado en las personas. Otra de las cuestiones que a mí me parece clave, y por eso me parece que el hospital, está bien que se llame Bonaparte, que es una persona que lideró un proceso de derechos humanos importante, es que no surge, la Ley de Salud Mental no surge de los movimientos de profesionales, surge de los movimientos de usuarios, de pacientes, de personas que padecieron los efectos de los manicomios, ¿no? Y de distintas cuestiones vinculadas a la salud mental o a la enfermedad mental, y que han logrado, junto con los profesionales, generar esta Ley de Salud Mental que está centrada en las personas usuarias de los servicios. Entonces, cuando yo digo no hay que quitar la Ley de Salud Mental, hay que implementarla, estoy diciendo lo que dicen las asociaciones de usuarios que fueron partícipes en la construcción de la Ley de Salud Mental. Tiene que estar centrada en los usuarios. No tiene que estar centrada en los hospitales, tiene que estar centrada en la comunidad. No tiene que estar centrada en la enfermedad, tiene que estar centrada en la salud. Es decir, una intervención psiquiátrica tiene que estar en un contexto donde uno, además de darle medicación a la persona, trabaje los distintos derechos que hacen a la salud de la persona, por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, el trabajo. En ese sentido, hay protección en la Ley de Salud Mental a lo que son los talleres protegidos, porque muchas veces estas personas que son privadas de sus derechos, y esto es lo central, se reconoce a las personas usuarias de servicios de salud mental como personas con derecho, cosa que antes no sucedía, porque una persona que entraba... Era un incapaz, exactamente, no votaba, no participaba de la vida pública, no tomaba decisiones. Entonces dice, no, a ver, es una persona que tiene derechos humanos y tenemos que tratarla como tal, ¿no? Dentro de esta normativa que estás explicando, y que incluso tenemos la incógnita de si se ejecutara eficazmente, ¿qué pasaría? ¿El Borda y el Moyano tienen sentido? Si se aplica la Ley de Salud Mental durante un tiempo prolongado y se logra instalar, claro, no va a tener sentido que haya un hospital monovalente. Las personas que se atienden hoy en el Borda y en el Moyano tendrían que estar atendidas en hospitales generales que sí tienen un sector de salud mental, digamos, que sí están internadas durante un tiempo específico, pero cuando leía en esta nota de Infobae que criticaba a los que defendemos que no se cierre Bonaparte, dice, bueno, las personas que tienen problemas de salud mental deambulan. Bueno, si están deambulando, quizás tengan que estar en otro espacio que no sea un hospital. Entonces digo, uno atiende la enfermedad en el ámbito hospitalario, pero atiende los componentes vinculados a la salud, por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, la educación, en espacios que están vinculados a la educación, el trabajo, la cultura. Entonces, vuelvo al ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se estuvo trabajando, no sé en qué quedó este año, porque, insisto, tenemos que hacer fuerza para que estas evaluaciones se hagan en relación a los planes de salud que hay y que se evalúen estos planes. Pero, por ejemplo, se trabajó fuertemente en que haya viviendas para las personas que están en los distintos hospitales manicomiales, de corte manicomial, para que en vez de estar internados ahí, porque no tienen dónde vivir, porque estuvieron internados 20 años sin documentación, entonces ahora le decimos cierren el hospital y váyanse.
No se hace así el asunto. Digo, tenemos que ver cómo hacemos para que estas personas que fueron privadas de su derecho durante mucho tiempo tengan estos derechos restituidos y restablecidos. Cuando en muchos casos no tienen ni siquiera un familiar o alguien, ¿no? Por eso también son lugares en donde atienden población muy vulnerable, en un contexto donde también las enfermedades mentales hoy, ¿no? Con tanta incertidumbre, con gente que hoy no está comiendo, comprando los remedios, digo, esto tiene una repercusión directa en la salud mental, ¿no? Claramente, un 30-40% de asociación directa entre problemas vinculados a situaciones socioeconómicas, digamos, y salud mental, en una investigación que hicieron a Ricardo Gutiérrez en el Hospital de Niños, digamos, donde evaluaban estas relaciones, ¿no? Y comparaban la investigación que citaron, una investigación de Estados Unidos, donde esto estaba más vinculado, por ejemplo, con problemas étnicos o de procedencia étnica o nacional, y en nuestra América está mucho más vinculado a problemas sociales, ¿no? Ese, por ejemplo, es un dato. Entonces digo, lo que me parece que urge es dejar de admitir que las decisiones vinculadas a las políticas de Estado se tomen como decisiones vinculadas al parecer de alguien, desconectadas de las cuestiones, y si quieren tomar una decisión en relación a la salud mental, que lo hagan evaluando los resultados de las cuestiones que se hicieron, por qué no resultaron, y mejorando lo que no se resultó, porque hay dos cuestiones que a mí me preocupan fuertemente en esto que me gustaría llamar el terror nuestro de cada día, que es lo que nos dan, ¿no? Con estas cuestiones de decisiones introspectivas, irracionales, y ¿qué es esto? Que se basen en los planes de gobiernos que hay, en la evaluación, y que tengan cierta lógica racional, ¿no? Y que no tengamos que estar corriendo todo el tiempo atrás de noticias que están dichas de cualquier manera, sin decir para dónde van, para dónde vienen. Y con esto quiero terminar, me imagino que ya estamos terminando, digo, en estos días Axel Kicillof dice, bueno, vamos a llamar a concurso a 370, no me acuerdo exactamente el número, de directivos de escuelas, y vamos a hacer un plan de una encuesta nacional, una encuesta provincial, perdón, sobre ludopatías en escuelas, y estos llamados a concurso además van a estar acompañados por una formación profesional en la UNIPE. Esto no se puede hacer más que en un tiempo prolongado y tener efectos en un tiempo prolongado. Bueno, este tipo de decisiones me parece que son las que hay que tomar. Entonces digo, si vamos a cambiar el Plan Nacional de Salud, discutamos el Plan Nacional de Salud en su integralidad, evaluemos qué fue lo que funcionó, evaluemos por qué no funcionó lo que no funcionó, si es porque no le dimos los recursos necesarios o porque le dimos recursos y corrijámoslo. Me parece que, insisto, en el terror nuestro de cada día, lo que abundan son decisiones intempestivas, irracionales, y que apuntan a hacer mucho daño a esto que veíamos hoy como base de la salud mental, que es la cohesión y la identidad y el bienestar comunitario. Bien, Giancarlo Quadrizzi, como siempre un placer tenerte aquí en el programa.